evolución, y hoy día vamos a hablar de los postulados de estos científicos, quienes apoyan la evolución y quienes no la apoyan. ¿Qué es la evolución biológica? Acá nosotros estamos viendo una imagen de un árbol, que es un árbol filogenético, en donde muestra, ¿no es cierto?, que los primeros organismos eran organismos microscópicos, unos llamados arqueobacterias, y después surgen las eubacterias. ¿Qué diferencia está entre la arqueobacteria y la eubacteria? Hace referencia a la eu a bacterias verdaderas y arqueobacterias a bacterias primitivas, y cómo fueron ellas las primeras que poblaron nuestro planeta a pesar de tener condiciones completamente inhóspitas, y a partir de ellas, viendo el árbol filogenético, surgió esta gran diversidad de especies. Significa que aquí hubo un mecanismo de especiación que dio origen a nuevas especies que fueron modificando su estructura, su forma, y de ellas surgiendo otras nuevas especies. Por lo tanto, aquí lo que se estudia es este proceso de transformación que ocurrió entre estas especies para dar origen a la formación de nuevas especies, y que esto se está dando hasta el día de hoy a través de las generaciones. Y va a depender, ¿no es cierto?, de cómo nosotros como individuos, o las especies como individuos que tienen un acervo genético, ese acervo genético sufre modificaciones dependiendo del ambiente en donde está viviendo y qué genera este ambiente, qué cambios va a ir generando. Y hay cambios que son favorables, hay cambios que se van acumulando y que luego se convierten en cambios que nosotros podemos observar a través del fenotipo, es decir, ver esta diversidad de especies. En las teorías de la evolución, antes de que surgiera la teoría de la evolución, porque no todas son parte de la teoría de la evolución, porque la evolución explica de que las especies se fueron transformando, se fueron modificando. Ellos, Linneo, Buffon, Hutton, postularon algunas teorías de lo que ellos veían en la naturaleza. Hay algunos que se dedicaron al estudio zoológico, o sea, de animales, y otro del estudio de la flora, para ver estos cambios, hasta que aparece este primer evolucionista, que es Lamarck, y hace sus primeros postulados en donde dice que realmente hay una transformación en las especies, y lo apoya Cuvier, y después Darwin también habla de la evolución, pero aporta sus propias teorías que no coinciden en algunos casos con la teoría de Lamarck. Pero nosotros vamos a estudiar la historia de esto, cómo surgió hasta llegar a las teorías de la evolución. La primera teoría que se plantea en el siglo XVIII es la teoría del fijismo. Fijismo viene de fijo, significa que todas las especies que existían millones de años atrás fueron creadas y desde su creación no cambiaron. Se mantuvieron inmutables, fijas, no hubo ningún cambio. Y el fijismo está estrechamente relacionado con la idea del creacionismo, que todas las especies fueron creadas. Somos criaturas, ¿no es cierto?, de un ser superior y que nos mantenemos iguales hasta el día de hoy. Ese es un primer postulado que no tiene nada que ver con el evolucionismo, porque él asegura de que todas las especies creadas por este ser superior no han cambiado, han mantenido iguales desde su origen, desde la creación, y esta creación se explica en un libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, donde te explica paso a paso cómo Dios creó todo lo que está en nuestro planeta, y cada día destinó, ¿no es cierto?, a un avance en esto. Después viene Linneo, Carlos Linneo. Él es nacionalidad sueca, naturalista, es decir, que se dedica al estudio de la naturaleza, pero él también es fijista y comenzó a estudiar las especies tanto de vegetales como animales y las fue clasificando.
Por lo tanto, él es el creador de una de las ciencias de las ramas de la biología que se llama taxonomía. Taxonomía significa que puede clasificar a todas las especies de plantas y animales dependiendo de ciertas características que tienen en común. Según Linneo, todas las especies que él clasificó se han mantenido inmutables desde su origen, desde su creación. Por lo tanto, él hace una estrecha relación entre fijismo y el creacionismo. El catastrofismo, postulado por Georges Cuvier, que también es un naturalista de origen francés, él decía que producto de estas catástrofes que han existido en nuestro planeta, provocó modificaciones, obviamente, en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, una catástrofe, un terremoto. Estas catástrofes, ¿no es cierto?, van a provocar cambios en la geología del planeta, pero también va a provocar cambios biológicos que surgen a través de estos cambios graduales debido a una catástrofe. Pero que estos cambios que vienen producto de una catástrofe son cambios muy paulatinos, muy graduales. No dice que ningún cambio puede ser un cambio de un día para otro, violento, brusco, que aparece una especie nueva sin nosotros podernos explicar de dónde surgió, sino que viene de producto de estas catástrofes que hay en la naturaleza y que van de a poquitito haciendo cambios para ir adaptándose, ¿no es cierto?, en donde ellos habitan, hasta generar estas modificaciones. ¿Cómo nosotros podemos observar estos cambios que dice Cuvier a través del catastrofismo, a través del estudio de los fósiles? ¿Qué dice él? Que todos aquellos animales que fueron creados por Dios, producto de todas estas catástrofes y que incluso la Biblia explica muchas catástrofes que han ocurrido en nuestro planeta, hicieron que todos estos seres creados por Dios se extinguieran. Y hoy en día, ¿cómo entendemos esas catástrofes que en algunas fueron, ¿no es cierto?, procesos bíblicos, cuando venían especies que llegaban a un lugar, arrasaban con la vegetación, dejaban sin alimentos a una población de animales y de seres humanos, y por lo tanto por la hambruna, ¿no es cierto?, estas se iban extinguiendo. Hoy en día estas catástrofes las conocemos como cambios que ocurren en nuestra geología terrestre, producto de terremotos que sabemos que vienen del movimiento de las placas tectónicas. Después de un terremoto viene un tsunami y también está la presencia de huracanes. Este naturalista, paleontólogo, elaboró, ¿no es cierto?, la historia de la Tierra a través del fijismo y del catastrofismo. Y él fue explicando el por qué las especies se fueron extinguiendo y por qué otras empezaron a surgir especies nuevas a partir de esto. Y dice que existió el fijismo, cree en la creación, pero dice que todo lo que creó Dios, producto de la catástrofe, se extinguió. Después viene otro científico, James Hutton, también naturalista de nacionalidad escocesa. Él es el padre de la geología, es decir, se dedicó al estudio de las capas de nuestra corteza terrestre y habla de su teoría como uniformismo. Y dice que todo cambio que explica la evolución tiene que ver con la evolución de nuestro planeta Tierra a partir de cambios que son constantes y que se van repitiendo en el transcurso del tiempo. Y esto él lo observó al mirar las rocas, las formaciones rocosas, ver las líneas y determinar los años. Cada línea, ¿no es cierto?, era un periodo de crecimiento. Es cuando nosotros observamos un lugar, supongamos producto de un incendio masivo, arrasó con todo, obviamente arrasa con vegetales, arrasa con los seres vivos que quedan ahí y queda la tierra desnuda.
Pero si nosotros vamos a un par de años después, empezamos a ver que nuevamente esto se está poblando, pero por vegetación de pequeña altura, en formaciones rocosas, en tierras desnudas, y es un proceso constante, continuo, hasta formar un nuevo ecosistema. Entonces, él dice que a través de su teoría, que es el uniformismo, podemos explicar y interpretar de manera literal lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, él es un uniformista, pero que también cree en la creación, ¿ya? Y dice que todo lo que está escrito en la Biblia nosotros lo podemos comprobar y lo podemos interpretar. Y él observa muchos lugares, observa la vegetación, observa las formaciones de montañas, de cerros, de erosiones, de cambios que van ocurriendo, cómo esto se va compactando a diferentes velocidades. Y él dice que incluso se puede ir explicando, ¿no es cierto?, que lo que dice la Biblia cuando dice que en nuestro planeta todos estos cambios en el Génesis dice que ocurrió en 7 días y que el séptimo día Dios dijo que iba a descansar por todo lo que hizo cada día, se explica con la formación de nuestro planeta. El planeta primitivo que nosotros teníamos era un planeta que vivía en oscuridad, con muchas erupciones volcánicas, no existía el oxígeno, gases tóxicos, no teníamos una atmósfera, por lo tanto no podíamos ver un cielo celeste como lo vemos hoy en día, sino que mirábamos de nuestro planeta inmediatamente al cosmos, y el cosmos se ve oscuro. Entonces él dice que con los cambios que fueron ocurriendo, producto de la creación de Dios, en donde dice que un día va a formar y va a separar el día de la noche, que después va a crear los árboles, los animales, hasta que finalmente crea a la especie humana, ¿no es cierto? Y después crea a la pareja de Adán a partir de su costilla. ¿Qué podemos entender de esto? Para poder entender, y a lo mejor los que somos creyentes, a pesar de que podemos hablar de ciencia, pero también podemos decir que creemos, que no tenemos que interpretar tan literal la Biblia, sino que entender que a lo mejor un día pudo haber significado millones de años, y es cosa de ver cuando uno planta una semilla, cuánto tiempo demora en crecer, cuánto tiempo demora en dar frutos o alcanzar la altura que necesita. Entonces, dice un grupo de personas que creen en la creación que lo que está escrito en la Biblia también se puede demostrar, pero que como es un texto en donde tiene diferentes interpretaciones, depende de cómo lo leamos o si volvemos a repetir la lectura, a lo mejor vamos entendiendo nuevas cosas de lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento, pero si yo lo llevo al día de hoy, es decir, ¿no es cierto? Sí, pudo haber sido creado, porque hasta el día de hoy, chiquillo, nadie ha podido crear a través de experimentos con las partículas que existían cuando recién se formó el planeta, han hecho las reacciones químicas, han hecho experimentalmente cómo era nuestro planeta y cómo surgió el primer ser vivo, que es una bacteria. Nadie hasta el día de hoy, ningún científico, ha podido crear una bacteria. Hasta el día de hoy. Han hecho reacciones químicas con el metano, con el vapor de agua, con estos gases que existían en nuestra Tierra primitiva. Las han hecho reaccionar y lo único que han formado son aminoácidos, pero no han logrado formar vida. Por lo tanto, ¿de dónde surgió la vida? Si no lo podemos hacer a través de experimentos científicos, no lo podemos crear. Y los científicos que hoy en día clonan y hacen surgir nuevos seres vivos, siempre es a partir de otro ser vivo, no es a partir de la nada. Por lo tanto, aquí debe existir una fuerza superior,
el que quiera creer en Dios o la religión como lo quiera llamar, podemos decir que aquí está puesta la mano de este ser superior, porque con todo el conocimiento, con los siglos que han pasado hasta el día de hoy, no se ha podido crear vida, ¿ya? Ni siquiera un microorganismo que es una sola célula y que es una bacteria. No se ha podido hacer. Por lo tanto, yo puedo interpretar la Biblia y a lo mejor con el conocimiento científico decir lo que aquí a lo mejor dice 7 días, pueden haber sido millones de años, pero como es un libro escrito por hombres, también, ¿no es cierto?, cabe a que esta persona, al escribirlo, al recibir el mensaje de Dios, lo resumió por día para explicar, ¿no es cierto?, cómo aparecieron estos seres vivos en el planeta. Y eso no quiere decir que a lo mejor estos seres vivos que fueron creados con las condiciones medioambientales, con las adaptaciones, con las catástrofes que dice otro científico, puede ser, ¿no es cierto?, que se haya provocado este mecanismo de especiación, como lo vimos en la clase anterior, si yo separo a las especies, si las aíslo, si les doy alimentos distintos, ¿qué ocurre? Y eso es el mecanismo de adaptación, lo que te lleva a la evolución de una especie, o sea, a la especiación. Entonces, los científicos obviamente están tratando de buscar por todos lados cómo llegar a esto, pero no se ha podido. Todavía no aparece el científico que pueda crear vida a partir de reacciones químicas. Entonces, uno podría decir, existe, ¿no es cierto?, este ser supremo, este ser superior, pero tampoco puedo desconocer todos los avances, todos los descubrimientos que hay hasta el día de hoy y a través, ¿no es cierto?, del encuentro de fósiles. Tampoco me puedo negar a eso, porque hay evidencia científica, está ahí, tangible, lo podemos ver, siguen habiendo más estudios de distintas índoles, han ido surgiendo diferentes ciencias. Por lo tanto, a lo mejor yo no tengo por qué separar tanto la ciencia de la religión, del creer, sino que lo que tendría que hacer es una lectura comprensiva con todo el conocimiento que uno va adquiriendo a través del tiempo y entender cómo este planeta se pobló, de dónde surgió. Porque hay teorías que te dicen que viene de un planeta extraterrestre, que viajó a través de un meteorito. Este meteorito al caer acá venía en este meteorito, porque si estudiamos los meteoritos también tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Nuestro cuerpo también tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, sulfuro, muchos compuestos químicos. Nosotros somos química, ¿ya? Estamos hechos de elementos químicos. Y se ha descubierto que un meteorito también tiene esos mismos elementos químicos y surgió esa idea que podía venir desde el exterior y que es la teoría de la panspermia, que te explica que puede ser una vida extraterrestre y que así llegó la bacteria a nuestro planeta. Pero tampoco se ha podido comprobar. Más avanzado, ya estamos en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, con este naturalista escocés, James Hutton, él habla de mutaciones. ¿La mutación qué es? Lo que nosotros vimos en las clases anteriores, un cambio en el material genético. Pueden ser muchos cambios en estos genes, un solo cambio que puede ser heredado a los descendientes y a lo mejor ese cambio puede estar ocurriendo ahora en mi material genético, pero no está provocando ningún cambio fenotípico en mí, o sea, me sigo viendo igual, pero a lo mejor mi descendencia es la que va a mostrar este cambio o la tercera generación, ¿ya? Porque son cambios que se van acumulando en los genes. ¿Y qué se dice? ¿Qué dice la ciencia? La mutación tiene que ocurrir a nivel genético para que se pueda heredar. Cualquier cambio que exista en mi estructura no se hereda, que es lo que se habla. Si yo me cambio el color del pelo, si tomo sol y quedo más morochita,
Esos cambios no se heredan porque son cambios en tu soma, en tu cuerpo, y no a nivel genético. ¿Y qué más investigó él a través de las mutaciones? Dice que esas mutaciones son azarosas. O sea, aquí tiene que ver el azar. Por lo tanto, ¿qué pasó con la bacteria si hablamos de este primer ser vivo que apareció en nuestro planeta? Teníamos un tipo de bacteria, la arqueobacteria, una bacteria que pudo vivir sin la presencia del oxígeno, era anaeróbica, no lo necesitaba, pero después, a partir de esa bacteria, con toda la radiación que había en el planeta, no había ningún filtro como el que tenemos hoy en día, la capa de ozono, nuestra atmósfera, esa radiación provocó una mutación en los cromosomas de esta bacteria y fueron surgiendo otras bacterias. Y ahí nacieron las bacterias fotosintéticas. Después, a partir de estos organismos unicelulares, que son las bacterias, que tienen una sola célula, que una pudo hacer fotosíntesis y empezar a oxigenar nuestro planeta. Y obviamente las bacterias se reproducen por mitosis, fueron creándose más bacterias fotosintéticas y después de ella hubo otro cambio, otra mutación y surgieron las células que se llaman eucariotas y de ahí surgió la célula animal y la célula vegetal. Y es por eso que no solo en nuestro planeta existen bacterias como microorganismos, también existen organismos unicelulares que pueden ser del reino animal o que pueden ser del reino vegetal, así como también están los grandes vegetales que están hechos por muchas células y los animales que también están formados por muchas células. Y al día de hoy, y que aquí pongamos mucha atención, porque aquí te habla de una bacteria que es resistente al tratamiento de un antibiótico, como por ejemplo la penicilina. Si yo trato a una bacteria patógena, que es otro grupo de este grupo de la primera bacteria que surgió, ahora existen bacterias patógenas y muchas variedades de bacterias patógenas. Y antiguamente cuando se trataba con penicilina, una enfermedad, una infección provocada por bacterias, podía atacarla y morían estas bacterias. Pero el día de hoy, ¿qué se descubrió? Que hay muchas de las bacterias que no responden a los antibióticos y por eso existe una gran gama de antibióticos para poder atacar a las bacterias. Y se dice que estas bacterias fueron capaces de crear una información genética que tiene la resistencia al antibiótico. Y por lo tanto, esa bacteria que fue capaz de crear este nuevo material genético que te lleva la información para la resistencia de un tratamiento de antibiótico, se lo traspasó a su descendencia y se sigue traspasando a nuevas bacterias patógenas. Y por eso que hoy en día cuesta mucho más atacar algunas enfermedades bacterianas o los científicos, ¿no es cierto?, a consecuencia de esto han tenido que crear nuevos antibióticos de un espectro mucho más amplio para poder atacar a la bacteria y poder destruirla si es que causa una enfermedad. Porque en la naturaleza también existen bacterias que nos benefician, nos ayudan. Nuestro cuerpo tiene bacterias, está la flora bacteriana y ellas son bacterias buenas, están ayudando. Pero las otras que causan enfermedades, a esas sí se les está atacando porque podría provocar, ¿no es cierto?, la muerte de un ser vivo si yo no logro controlar la reproducción de esa bacteria que está atacando a mi cuerpo o al cuerpo de algún animal o al cuerpo de algún vegetal, porque los vegetales también se enferman por bacterias. El resto de los animales también puede sufrir enfermedades bacterianas y no solamente los seres humanos. Entonces aquí este aporte de James Hutton sobre la mutación de nuestro material genético ya está explicando por qué existe una diversidad de especies y que estos, como ocurren en los genes, y puede ocurrir no solo una mutación, sino que varias mutaciones, esos se acumulan y se transmiten, es decir, se heredan a la descendencia. Tenemos la teoría del creacionismo, solo creacionismo sin pensar en el fijismo. ¿Qué dice la teoría del creacionismo? Que la vida que existe en nuestro planeta es gracias a un ser superior, que fue el único capaz de crear la vida que hay en nuestro planeta. Y
que cualquier reacción química que te quiera demostrar un científico, esas reacciones químicas son a partir de sustancias orgánicas o puede ser a partir de sustancias inorgánicas, pero esas sustancias forman parte de los seres vivos. Por lo tanto, tiene que ver con la vida, ¿ya? Entonces, el creacionismo hasta el día de hoy dice que todas las especies fueron creadas por Dios. Y a lo mejor esta diversidad de especies, o si nosotros vemos en nuestra propia familia la cantidad de rasgos distintos que tenemos en la familia, a pesar de ser de parientes, vemos que somos diferentes. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con los cambios que ocurrieron a nivel de material genético y que fueron combinaciones azarosas. Y aparece después otra teoría que habla del transformismo. Transformismo tiene que ver con la transformación. Pero este transformismo sigue estrechamente ligado al creacionismo. Es decir, que los seres que creó este ser superior, estas especies fueron creadas, pero estas especies ya estando en el planeta, fueron transformándose por diferentes sucesos, pero fueron cambiando, como explica aquí, ¿no es cierto?, de dónde surgieron los equinos, ya los caballos, y vienen de esta especie muy pequeñita que tenía esta forma, y esto es lo que hay el día de hoy, y hay una variedad de equinos. Son muy distintos, hay muchas razas al día de hoy. Entonces, es ahí donde dice el transformismo. Esta especie fue creada, pero en el transcurso del tiempo, por adaptaciones, por mantenerse, ¿no es cierto?, en el planeta, fue sufriendo ciertas modificaciones, ciertas transformaciones hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy. Y explica el transformismo que aquellos procesos de transformación que fracasaron, es decir, que no se pudieron adaptar, esas especies se extinguieron y no existen el día de hoy. De todas las especies, ¿no es cierto?, para poder explicar por qué existe evidencia de fósiles. ¿Qué pasó con esas especies? ¿Por qué ya no hay más de ellas? Entonces dice que ese proceso de transformación fracasaron por algún motivo y se extinguieron. Pero las otras que sí se pudieron adaptar, se transformaron y se adaptaron, surgieron. Y por último, aparece el evolucionismo. Todo lo anterior, ¿no es cierto?, explicado de el creacionismo, viene incluso de antes de Cristo, años antes de Cristo, hasta el día de hoy. Después están, ¿no es cierto?, las diferentes teorías que tratan de explicar por qué existe esta diversidad de especies. Una que habla del fijismo, que es la que dice que todas se han mantenido inmutables hasta el día de hoy. Eso hasta el siglo XVIII. Después viene el transformismo, siglo XVIII, y ya a mediados del siglo XIX se empieza a hablar de evolucionismo. Y este es una área de un pensamiento científico. ¿Y qué diferencia tiene con las anteriores? Que las anteriores teorías ninguna se demostró, sino que lo dijeron, esto ocurrió así, pero no se demostró. En cambio, el evolucionismo pertenece al pensamiento científico porque viene de lo que yo observo, de lo que yo quiero comprobar y con lo cual yo puedo, ¿no es cierto?, buscar evidencias científicas, diferentes áreas de la ciencia que nosotros vimos, todas aquellas áreas que apoyan al evolucionismo y explicar esta diversidad de especies. Por lo tanto, yo no solo lo digo, sino que lo compruebo con diversas evidencias. Por lo tanto, contrasto la observación con la evidencia científica. Y como estoy contrastando y estoy demostrando, no lo puedo refutar, porque hay ciencias que lo están avalando. Y eso tenía de diferente con el fijismo, con el creacionismo y con el transformismo.
que ellos solamente lo explicaron, pero no lo demostraron. No hay un pensamiento científico. Entonces, de aquí en adelante surge esta nueva era de personas naturalistas que se fueron al lado, ¿no es cierto? Y no solo se quedaron con la observación, sino que también quisieron demostrarlo, y esto desarrolló lo que se llama el pensamiento científico. Por lo tanto, si yo, es como en la comunicación entre nosotros, si yo digo algo y tú me quieres contrarrestar lo que digo, pero ¿por qué está tan segura de lo que usted está diciendo? Yo te tengo que tener evidencias. En el día de hoy se habla mucho de las evidencias, y las evidencias te respaldan lo que tú estás diciendo. O sea, tienes un conocimiento, tienes un fundamento. Por lo tanto, si alguien te lo quiere refutar, tú lo puedes seguir defendiendo siempre y cuando tengas un respaldo, una evidencia que apoye lo que tú estás diciendo. No llegar y decir algo sin tener cómo comprobarlo, o decir, no, es que lo escuché. Tengo que tener, ¿no es cierto?, esa evidencia porque me he dedicado a leer, a estudiar, por lo tanto lo puedo respaldar. Y esa es la diferencia con todos los naturalistas antiguos, que ninguno demostró, ninguno buscó evidencias para confrontar su descubrimiento. Por ejemplo, cuando existió por muchos años la teoría de la generación espontánea. ¿Qué decía la teoría de la generación espontánea? Los seres vivos, los más pequeños, aparecen de la nada. Aparecen de un charco, aparecen de la ropa sucia, pero ninguno lo demostró. ¿Qué dijo? Los ratones salen de la ropa sucia, por lo tanto es generación espontánea. ¿Por qué? Porque un día iba pasando y de un canasto con ropa sucia salió un ratón. O las carnes que quedaban colgadas y se llenaban de huevitos y veíamos moscas, pero ellos decían que la carne fue el lugar propicio para la generación de estas especies que nacían de la nada. Pero ahí vino el pensamiento científico, el que trató de refutar la generación espontánea y dijo, no, esto no es generación espontánea. Todo tiene su explicación. Otra especie puso huevos, esos huevos se transformaron en larvas, esas larvas se desarrollaron y formaron moscas u otra especie, o los ratones, la ropa sucia. El ratón, la rata, cuando está preñada y quiere dar a luz, y como muchos de los animales, busca dónde poder tener a sus crías, ¿no es cierto?, y que se puedan desarrollar y protegidas, pero no es que porque la ropa estaba sucia van a salir ratones de la nada, ¿ya? Sino que uno va fundamentando, y eso no lo hacían los naturalistas, por eso se llaman naturalistas y no se llaman científicos, porque ellos veían algo, no, esto ocurrió así, pero ¿con qué te lo respaldo? Es que lo vi. ¿Con qué te lo compruebo? No hay comprobación. Y esa es la diferencia con el desarrollo del pensamiento científico que apoya al evolucionismo. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Profe? ¿Sí? Pues sí se entiende. Christopher quiere hablar. Dime, Christopher. Eso es donde dijo que los animales a veces no sé de dónde salen, lo que nos está explicando como las mosquitos. Pero los ejemplos de cómo algunos bichos necesitan poner huevos, hay ejemplos como, no sé si esto eran, no sé si ahora sabéis o no sé, un bicho similar. A veces algunos animales necesitan a otros animales para poner sus huevos, a veces. Sí. No sé, Sí. como eso que ocupan cucarachas o eso, no sé. Sí. Es donde tú encuentras el ambiente óptimo para poder dejar tus huevos y que se puedan desarrollar tus crías. El mismo ejemplo cuando uno pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Las gallinas no surgen de la nada, pero uno dice, pero para que salga un pollo, tiene que ser del huevo, pero para que exista el huevo, tiene que haber una gallina. Pero no se nos ocurre pensar más atrás, que hay otras especies y que no solamente las gallinas ponen huevos, las mujeres también ponemos huevos y se llaman óvulos.
lagartos también ponen huevos, los dinosaurios también ponían huevos. Por lo tanto, hay un ancestro hacia atrás, incluso los peces ponen huevos, las hembras ponen huevos. Pero entonces cuando uno te dice de dónde viene la gallina, ¿es el huevo o la gallina? Uno se cierra porque solamente piensa que las gallinas son las que ponen huevos. Y es un nombre que se le da al óvulo, y todas las hembras ovulan, y todos los óvulos son huevos. Pero uno no abre el pensamiento más allá de, y te quedas ahí dando vueltas. Incluso podría decirme, como ocurrió con algunos estudiantes, que me dijeron lo que pasa es que existía el gallo rojo, y el gallo rojo ponía huevo, y viene de ahí. Pero no salieron de la especie ave, de la especie gallina, no pensaron, bueno, ¿y qué otras especies también ponen huevos? Ese es el pensamiento del científico. Yo voy buscando una respuesta, voy más atrás, ¿ya? Y obviamente un lagarto, una tortuga va a buscar el ambiente óptimo para que se pueda desarrollar ese huevo que ya fue fecundado y pueda salir, ¿no es cierto?, una nueva vida. Y por eso buscan dónde poner sus huevos. Por ejemplo, la liendre, los piojos, busca un lugar donde puede depositar sus huevos y puedan nacer sus crías. Y busca lugares donde exista vello, pelo. Y ese es el mejor hábitat para ella porque puede reproducirse y sacar muchas crías. Entonces te buscan el lugar óptimo para ellas, para poder desarrollarse. Entonces puede buscar otra especie, puede buscar un lugar, puede enterrar, puede ser bajo del agua. Todo depende del ambiente que necesite para que se pueda desarrollar, pueda nacer y pueda crecer. ¿Quién fue el primero que postuló sobre la evolución? Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, naturalista francés. Él era un naturalista que apoyaba el transformismo hasta que empezó a estudiar, a observar y publicó sus primeras teorías, ¿no es cierto?, que eran más evolucionistas. Su primera teoría dice que todas las especies evolucionan de forma gradual, o sea, paulatinamente, y que estos grupos de organismos no tienen un antecesor común. Y esa es la diferencia con Darwin. Dice que tiene líneas independientes, o sea, si hay aves, estas vienen solo de aves, si hay reptiles, solo de reptiles, peces, solo de peces, y ninguna dio origen a la formación de otros. O sea, no explica la evolución a través de una ramificación de donde una pudo haber dado origen a otra. Él no habla de ancestros en comunes. Después habla de la función crea al órgano, es decir, la perfección o que el órgano se atrofie. ¿Qué decía él? Si yo necesito ese órgano y lo ocupo, hago que sea más funcional, se está utilizando, por lo tanto, no tiene espacio para atrofiarse. En cambio, aquel órgano que yo dejo de utilizar, con el tiempo se va a ir atrofiando. Y lo explicó a través, ¿no es cierto?, de las jirafas. Y después habla de los caracteres adquiridos que se transmiten por herencia. Es decir, hasta ahí vamos bien. O sea, tengo un carácter, algo pasó y lo voy a transmitir a la herencia. Pero, ¿qué dijo él? Que había un cambio en el ambiente, ese cambio en el ambiente iba a ser, ¿no es cierto?, que surgieran nuevas características y que esas características yo las adquiría. Pero él nunca habló de que esos caracteres estaban en el material genético. Es decir, él decía, si yo me dedico a hacer ejercicio, mi descendencia tiene que nacer con esa musculatura porque yo ya la desarrollé, es mi carácter adquirido, por lo tanto, toda mi descendencia ya tiene que venir con ese carácter. O la jirafa, de tanto estirar el cuello, decía él, de tanto que lo estiró, y tanto se esforzó para sobrevivir y alcanzar las hojas más altas,
finalmente la descendencia, ¿no es cierto?, adquirió esa característica y dejaron de nacer jirafas con cuello corto. O sea, después de eso todas empezaron a salir con cuello largo. Y la pregunta es, una tribu en donde las mujeres se ponen muchas argollas en el cuello y se alargan el cuello, sus descendencias, sus hijos, ¿nacen con el cuello largo de tanto que ellas se lo estiran? O si yo uso, no sé ¿cómo se llama? El que agranda el lóbulo de la oreja. Ahí se me olvida. Que empiezo con algo pequeñito y voy agrandando, voy agrandando, voy agrandando. Tiene un nombre eso de agrandarse la oreja. No me acuerdo cómo se llama. Ustedes lo deben conocer. Tampoco esa persona, si tiene hijos, no va a tener hijos con esa perforación y cómo se agrandó esa oreja, que es capaz de ponerse rodelas tremendas de grandes ya en la oreja, porque eso se fue adaptando, se fue estirando, fue creciendo. Pero el día que yo ya dejo de ponerme eso, otra vez la oreja va a empezar a contraerse, va a quedar un poco más separada, obviamente, de tanto tiempo estar así, pero ya no se va a ver del tamaño que estaba antes, solo se va a mantener de ese tamaño si yo sigo usando esas rodelas grandes en la oreja. Pero mi descendencia no nace con eso. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que analizar muy bien lo que dijo Lamarck, pero lo que podemos decir de él, que fue el primer naturalista que se atreve a decir que aquí hay una evolución. A lo mejor sus postulados no estuvieron bien redactados, pero fue el primero que incursiona en el tema de la evolución y de cómo se adquieren estas nuevas características para poder explicar esta diversidad de especies. Alguien dijo algo, parece. Janet quiere hablar. Ya, Janet. Por ejemplo, profe, aquí aquí entraría, bueno, tengo un ejemplo de que el papá de mi pareja tuvo un accidente con fuego, se quemó así como una parte de la cara y le quedó una cicatriz. Eso fue antes de tener a sus hijos y sus hijos sacaron esa marca. ¿Sacaron la marca? Sí, la barba, la parte de ese lado de la barba, no le sale pelo. Y el papá tiene eso mismo. O sea, ahí fue donde tuvo el accidente y todo, pero los hijos tienen barba y todo, les sale barba, pero hay un espacio donde no les sale y no les pasó nada a ellos. O sea, solamente no les sale y es la misma área que tiene el papá. Ahora, ¿el accidente que tuvo el papá con fuego fue producto de una sustancia química o que se quemó, por ejemplo, madera? ¿O hubo desprendimiento de sustancias químicas? Él era militar, entonces él era algo desactivaba, activaba bombas, no sé, algo así. Ya. Entonces, no sé si fue con químicos o qué, pero sí fue un accidente, o sea, de fuego, en ese entonces cuando era joven. Es que de la única manera que se puede explicar el por qué su descendencia tiene esa marca, porque a lo mejor en este accidente hubo desprendimiento de sustancias químicas y esa sustancia química provocó una mutación en el material genético que se fue heredando. Sería de la única manera, porque, por ejemplo, mujeres que trabajan en el cultivo de flores y que están en espacios cerrados y que utilizan sustancias químicas, y ustedes saben que tanto en la agronomía o en otras áreas, para yo poder mejorar, para que tengan un buen color, un buen crecimiento, se usa mucha sustancia química y a veces las personas no usan las mascarillas, no usan los guantes y esas sustancias químicas se absorben por la piel. Y al absorberse por la piel, a lo mejor a ti no te va a pasar, a lo mejor en el futuro puedes generar un cáncer que es producto de una mutación en estas células y que hizo que estas células se transformaran en células agresivas y que después pueda la descendencia tener esa misma mutación, pero fue producto de que manipuló sustancias químicas o puede ser producto que me vi expuesta a radiación y la radiación también provocó una mutación. Pero si yo tengo una quemadura por fuego,
en donde hubo un incendio y a lo mejor al escapar me quemé con las llamas del fuego y obviamente desfigura alguna parte de mi cuerpo o deja cicatrices que quedan de por vida, si eso ocurrió en la piel y no pasó a tu material genético, no se puede heredar. Ya todo lo que ocurra en tu piel, en tu cuerpo, en la parte externa y no en el núcleo de tu célula, no provoca mutación, por lo tanto no se hereda. Entonces lo que tiene que haber ocurrido ahí con tu suegro es que pudo haber sido producto de alguna sustancia química que se liberó, que provocó este incendio, y el inhalar esta sustancia química provoca una mutación. Y justo a lo mejor es la marca que se va pasando de generación en generación, producto de que hubo una mutación en ese material genético. Pero no podría ser que haya sido producto de un fuego y al quemarse por la llama, sin inhalación de sustancias tóxicas, pueda provocar alguna mutación. Entonces, aquí, en esta parte, es donde hoy en día la ciencia refuta un poquito, ¿no es cierto?, las ideas que tuvo Lamarck en cómo él lo expresó. Porque se sabe de que toda célula, aunque sea una bacteria, todas tienen material genético. Y se ha comprobado que todos los cambios que han ocurrido en el material genético son los que heredan y lo que te llevan a una variabilidad. Pero sin un cambio ahí no puede ser. Entonces, por eso se dice, todo lo que ocurre en tu cuerpo y no en tus genes, no se va a heredar. Era lo que decía también otro científico que hablaba de germinoplasma y somatoplasma. Todo lo que ocurre en tu somatoplasma no se hereda, solamente lo tienes tú como individuo, pero si llega a ocurrir en tu germinoplasma, todo eso se va a heredar. Y que hoy en día lo que él denominó germinoplasma es lo que hoy día se conoce como material genético, y que muchas de lo que se hereda es por cambios a nivel de los cromosomas sexuales o en los cromosomas del papá y de la mamá, y eso se van heredando. Y que es obviamente algo azaroso. A lo mejor si tengo 2 hijos o 3 hijos, uno a lo mejor va a salir con la mutación y los otros 2 van a salir bien, porque todo eso es azaroso en esa recombinación y cuando se expresa esa mutación. Entonces, de la única manera que se puede explicar es a través de la inhalación o de algún tipo de radiación que haya existido, porque los que se dedican a desactivar bombas, las bombas tienen sustancias químicas, hay algunas que tienen elementos radiactivos, ¿no es cierto? Y eso te provoca una alteración en tu material genético dependiendo de cuánto tiempo estuviste expuesto. O sea, si eso estalla, obviamente quedas ahí expuesto a estas sustancias que van a provocar esta mutación. Es de la única manera que se podría explicar. Aquí está la explicación de la evolución de las jirafas según Lamarck. ¿Qué dijo sobre las jirafas? Él decía que en sus inicios todas las jirafas tenían cuello corto. Vino una época de sequía y empezaron, obviamente al principio había alimento, pero esto empezó a escasear y cada vez estaba en los árboles, pero en los más altos. Y obviamente que ellas tuvieron que esforzarse, según la explicación de Lamarck, para alcanzar las hojas más altas y poder sobrevivir. Pero Lamarck dice, fue tanto el esfuerzo, es decir, que aquí yo trabajé con esa estructura, la esforcé, la hice que repitiera esto varias veces, que provocó, ¿no es cierto?, que el cuello se fuera alargando y fueron estas jirafas dando origen a descendencias ya con cuello un poquito más largo hasta llegar a las jirafas del día de hoy. Y fue de tanto estirar el cuello, y también dice que ocurrió a nivel de sus patas, porque al tratar de empinarse, esforzar, ¿no es cierto?, hizo que estas estructuras fueran creciendo y que se fuera heredando. Así explica Lamarck el por qué hoy en día existen jirafas cuello largo y no existen jirafas cuello corto, porque no hay jirafas cuello corto en la actualidad, solo jirafas cuello largo. Pregunta,
Según los planteamientos de Lamarck, el desarrollo de la musculatura de un físico-culturista podría ser heredado por sus hijos, según lo que dice Lamarck. ¿Cuál es el postulado? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué características son las que se heredan? En el caso de este ejemplo, ahí queda abierta la palabra para que puedan escribir en el chat, los que quieran encender el micrófono y puedan opinar al respecto de esto. ¿Cuál de los 3 planteamientos de Lamarck los vamos a devolver? Todas las especies evolucionan de forma gradual. La función crea el órgano, es decir, la perfección. Si lo ocupo, se hace más perfecto, si no lo ocupo, se atrofia y desaparece. Y están los caracteres adquiridos, se transmiten por herencia. Entonces, de estos 3 postulados, ¿cuál es el que se aplica para la herencia del cuerpo musculoso? ¿Y qué opinas tú en relación a eso? ¿Y quién me podría explicar cómo se desarrolla un cuerpo musculoso y por qué si los papás son musculosos hay hijos musculosos? ¿Qué estoy heredando? Christopher quiere hablar. Ya, Christopher. Supongo que se heredan los genes del padre. ¿Ya? Con eso sirve para algunos hijos sean musculosos, supongo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Primero, ¿cuál es el postulado? ¿Cuál de los 3 postulados sería? Aquí, ¿qué dice? El desarrollo de la musculatura de un físico-culturista podría ser heredado por sus hijos. ¿Cuál de los 3 planteamientos? Yo creo, profe, desde mi punto de vista, el 2, o sea, del lamarquismo, ¿cierto? Sí. Oh, que sonó fuerte. ¿Cuál? La función crea el órgano. Es decir, por ejemplo, un papá con una musculatura, bueno, que trabaja su musculatura, que se alimenta de cierta manera, eso va generando cambios a nivel celular, no sé cómo podría decirlo, genético, en adaptar su cuerpo porque sabe que, o sea, porque el cuerpo tiene memoria, o sea, los músculos, entonces eso va creando de que lo va a necesitar más veces, lo va a necesitar cada vez con mayor intensidad, no sé si desarrolla, si es físico-culturista o lo que sea. Entonces el cuerpo genera esas sustancias para mantener esa musculatura. Y al tener hijos, yo creo que eso se puede transmitir en el sentido de que los descendientes de esta persona que usa mucho sus músculos va a necesitar también músculo porque va a ser, o sea, es descendiente de esa persona, no sé cómo explicarlo. ¿Alguien más? Uy, qué raro. Atrévanse, chiquillos. Acuérdense que para uno ahora poder explicar estas preguntas, yo tengo que ocupar lo que vimos, explicar y dar alguna respuesta, un análisis. Si nos equivocamos, no importa, porque a veces nos tenemos que equivocarnos para aprender. Entonces, no significa que porque a lo mejor yo voy a decir algo que no corresponde, esté malo, puede ser que alguna parte de tu idea esté buena, la podemos tomar la idea completa, pero ustedes tienen que opinar y desarrollar esta parte ahora, chiquillos, que es la de comprensión, análisis y poder desarrollar una respuesta. Profe, Graciela dice que cree que es la 3. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál sería el postulado? Estaríamos entre el 2 y el 3. El 2 dice que la función crea el órgano. Podríamos decir, sí, la función crea al órgano, porque aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando la musculatura, ¿ya?
y estoy haciendo que mis miocitos, que son las células que forman los músculos, se están desarrollando y tengo este tipo de musculatura. Y la herencia de caracteres adquiridos podría explicarse según Lamarck, ¿no es cierto?, que los hijos de esta persona físico-culturista tenga hijos musculosos. Entonces, esas dos están bien, porque una está diciendo yo estoy trabajando una zona de mi cuerpo y la estoy desarrollando. Por lo tanto, la función crea al órgano. Lo estoy perfeccionando y si ahí me dice que este físico-culturista se lo está heredando a sus hijos, significa, ¿no es cierto?, que es una herencia de caracteres adquiridos. Este cuerpo de este hombre físico-culturista no nació así. Él en el transcurso del tiempo lo desarrolló, ya lo fortaleció, lo desarrolló. Y según el postulado de Lamarck, se lo va a heredar a sus hijos. Entonces, el desarrollo muscular fue, se me está acabando la batería, a través, ¿no es cierto?, de este trabajo, de esta zona del cuerpo. Por lo tanto, la función crea al órgano. ¿Y cómo se transmitió a mis descendientes? A través de la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, estarían bien ambas respuestas. Pero ahora, sabemos que son estos dos postulados. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estos dos postulados? ¿Se da así en la realidad que un físico-culturista tiene hijos con su desarrollo muscular al nacer? No, no siempre, o sea, no he visto, no he conocido yo personas que... ¿Bebés musculosos? Sí, o sea, hijos, o sea, que sean ellos musculosos y que tengan hijos, al contrario, desde mi experiencia, yo siempre he estado, he ido al gimnasio y todo eso y conozco personas que se dedican a hacer deporte, se dedican a hacer ejercicio, músculo, y sus hijos, a veces la mayoría nacen así como bien delgaditos, sí saludables, pero no musculosos. Uh-huh. O sea, es decir, que si yo trabajo mi cuerpo, no por eso me van a hacer un hijo musculoso al nacer, pero sí puede ser que con el tiempo se transforme también en un hijo musculoso. Entonces, si no se hereda la característica, porque no es un cambio que ocurrió a nivel genético, sino que es un cambio que ocurre en tu soma, es decir, en tu cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, no se hereda, me van a salir hijos de contextura delgada o pueden salir bebés con mayor masa corporal, pero no musculosos, porque el músculo lo tengo que trabajar. O sea, todos tenemos músculo, pero para llegar a tener ese tipo de músculo lo tengo que trabajar. Pero ¿cómo entonces puedo llegar a tener hijos musculosos? ¿Qué estarían heredando los hijos? Ya sabemos que no podría ser a través de la herencia de los caracteres adquiridos, porque el cambio fue externo, no a nivel de cromosoma, a nivel de gen. Pero ¿por qué tengo hijos que también pueden ser musculosos? ¿Qué les estoy heredando? Los hábitos de alimentación, hábitos de hacer ejercicio, actividad física. Eso está, por eso... Graciela, profe, dice, heredan conocimientos. Heredan conocimiento, ¿ya? Heredan que a lo mejor esta persona, porque no todos nacemos atléticos y no a todos nos gusta practicar un deporte o no a todos nos gusta ir al gimnasio, pero se da la tendencia que personas que son deportistas tienen hijos deportistas, ¿ya? Está como la tendencia, como también podrían no tenerlos. Pero ¿qué está heredando? Está heredando, ¿no es cierto?, esa información genética que tiene que ver con el cuidado de tu cuerpo, de cómo está tu cuerpo. Y también tiene que ver con la imagen que yo veo y que yo quiero ser como esa imagen. Me quiero parecer a mi papá o me quiero parecer a mi mamá. Entonces yo estoy heredando un comportamiento.
pero no estoy heredando el músculo desarrollado. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, sí dicen en el chat. Entonces, claro, la primera parte, ¿cuál es el postulado o cuáles son los postulados? Tenemos estos dos. Pero ahí, yo digo, son estos dos, pero, y ahí viene tu opinión, y tu opinión tú la respaldas con conocimiento, ¿ya? Y eso es el análisis de algo, chiquillos, que yo no me puedo quedar con esto, por ejemplo, decir, no, yo hoy día estudié el lamarquismo y el lamarquismo dice que se hereda la musculatura, o sea, si mi papá trabaja el músculo, si mi mamá se tiñe tanto el pelo que ya hasta se me olvidó si mi mamá tenía pelo castaño claro o realmente es rubia, porque a veces los hijos vemos a nuestras madres que por años se han teñido de un color el pelo, que al final a ti se te olvida, bueno, cuál era el color original, pero los hijos ninguno nace rubio. Por lo tanto, no se está heredando ese carácter adquirido que fue cambiarme el tono de mi color de pelo. Pero sí, ¿qué le puedo traspasar a mi hija? Que a lo mejor a mi hija también en el futuro, como vio a su mamá y ve que se ve mucho mejor, también ella va a querer hacerse ese cambio de look. Porque está, no en el gen, pero está en el comportamiento, en la conducta, en lo que yo quiero repetir del otro. Porque me gusta, así como repetir el cuidar mi alimentación, porque siempre he visto que mis padres se alimentan bien, me enseñaron a cuidar mis hábitos alimenticios, me enseñaron que es bueno hacer deporte, y eso no es una herencia genética, es una herencia conductual, que también existe, ¿ya? Y ahí podría yo decir, ahí tiene razón Lamarck, pero no es una herencia genética, es una herencia conductual. Entonces, ¿estamos bien, no es cierto? ¿Se está entendiendo hasta este minuto qué significa la evolución? Parece que se nos terminó el tiempo, ¿no? Yo acá. Sí, profe. Sí, ya, quedamos justo en Lamarck. ¿Ah? Estamos pasaditos. Estamos pasaditos, chata. Ya, pero alcanzamos justo al análisis de esto. Chiquillos, si ustedes se han dado cuenta, las preguntas de ahora, que a lo mejor no me están queriendo mucho, por las preguntas que estamos haciendo, pero tenemos que desarrollar esa parte, el análisis, el poder desarrollar, reflexionar una pregunta. Y chiquillos, cuando yo paso una materia, para poder comprobar que usted la entendió, tengo que aplicar los conocimientos que adquirí, o sea, lo que estoy aprendiendo ahora, y trabajar con eso y ver de qué manera me sirven para yo poder responder a una respuesta, a una pregunta esencial, que es en lo que estamos fallando, chiquillos. Disculpa, Francisco, que te quite tiempo, pero siento que es importante. El desarrollo de la pregunta esencial de la semana 22, sí, 22, muchos me hablaron en general, pero no fueron al grano, a lo específico. Esto se trata de esto, nosotros vimos especiación, que la especiación se produce por esto y por esto otro, y fundamentar con conocimiento, ¿ya? Eso necesito que usted aplique. Lea la materia, aplique la materia. De eso se tratan estas preguntas ahora, de un buen análisis y de un buen desarrollo en donde usted puede aplicar el conocimiento que está adquiriendo hoy día. Por lo tanto, no me den respuestas vagas. Es como que no te quieres comprometer y si digo esto va a estar mal, entonces mejor lo hablo en general. Pero hablar desde la generalidad, tú no me estás diciendo si aprendiste. Y por eso que han estado bajitas las notas, pero sí doy la oportunidad para que revisen y que puedan mejorar su respuesta aplicando los contenidos de cada clase, los que correspondan. Y así pueden mejorar su respuesta, ¿ya, chiquillos? Porque solamente 2 personas han querido mejorarla y unos que me enviaron por WhatsApp. Pero no todos de los que me enviaron por Classroom, porque a lo mejor quedaron ahí, pucha, no me fue bien.